Hola, bienvenidos nuevamente a esto que es Aposento Apologético. Y bueno, qué bueno que podemos estar aquí otro día. Gracias a Dios, gracias al Señor que nos permite estar un nuevo día para dar esta plática. Eh, y recuerden de darle like a la página. Sobre todo compartan porque creo que esto es información que puede edificar, ayudar a los nuestros y también a gente eh, pues exterior a este conocimiento del evangelismo, del protestantismo, del cristianismo, de esto que se llama aposento apologético. Bienvenidos y entonces vamos a ver otro cachito, otro segmento de este señor sacerdote Jorge Lorín, que ya hemos estado viendo. Y bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver el segmento y después de eso daré la enseñanza o refutación o como lo puedan ver. Vamos a verlo. Y en el mundo, el único legítimo sucesor de San Pedro es el Papa de Roma. Por la historia. Tenemos la lista, 265 papas, desde San Pedro a Benedicto XVI. Ok, después de haber visto el segmento, voy a dar la enseñanza, la refutación, y bueno, este video se subió porque lo subió un muchacho argentino, no recuerdo su nombre, pero él era cristiano y se hizo católico, y este señor sacerdote fue uno de los que inspiró, ¿no? Sus ideas, sus enseñanzas lo inspiraron a cambiarse del cristianismo al catolicismo. Y por eso quiero yo refutar esto, ¿no? Que va a servir, yo creo, de mucho. Muy bien. Ok, vamos a ver. Este señor entonces dice que la iglesia, la única iglesia que fundó Cristo, es la iglesia católica, y que la fundó en Pedro. Y luego él dice esto, ¿no? Lo que acabamos de ver. Que el único sucesor de Pedro es un sacerdote de Roma. Ok, vamos viendo esto. En primer lugar, ¿por qué un romano? ¿Por qué tomó un romano, por así decirlo, el lugar de Pedro? Siguió lo que, según ellos, Pedro comenzó. ¿Por qué un romano? Los judíos y los romanos en ese entonces, pues, eran enemigos, no se caían bien, tenían problemas gubernamentales, en cuestión de sentimientos, de pensamientos y sobre todo de historia, ¿no? Los judíos no querían a los romanos, porque un romano es sacerdote, porque un romano fue sucesor de Pedro. Tendría que haber sido un judío para entonces seguir la misma línea. No sé, a lo mejor por eso ha habido tanto cambio en la Iglesia Católica, tantas enseñanzas que realmente no son judaicas,
que realmente no son al estilo de Jesucristo, aunque igual Jesucristo siempre tuvo problemas con los sacerdotes de ese tiempo, ¿no? Con los líderes eclesiásticos. Jesús siempre tuvo problemas con ese tipo de personas, con los que eran líderes en la iglesia. En la iglesia los líderes daban muy mal testimonio y Jesús decía palabras a sus discípulos como miren qué bonito hablan y qué bien enseñan, sus enseñanzas son muy acertadas. Lo que dicen, decía el Señor a sus discípulos, lo que ellos dicen, eso hagan, porque eso es correcto, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, Jesús siempre tuvo problemas con los líderes eclesiásticos porque decían una cosa, pero hacían otra. Entonces ese era el problema. Y Jesús daba este tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Dónde llegó? ¿Qué pasó en la historia de que un sucesor de Pedro fue un romano? ¿Cómo está ese asunto? Hay una historia, obviamente, que yo creo que más adelante la voy a decir, y es una historia que no se conoce mucho, que obviamente la Iglesia Católica no la va a dar, o si la da siempre va a tener, obviamente, pues un argumento. Pero bueno, esta es la pregunta: ¿por qué un romano? ¿Por qué un romano fue sucesor de Pedro? Ahora, Pedro nunca fue sacerdote. Él nunca, el ministerio que él tenía no fue un sacerdote, fue un apóstol. Fue apóstol de Jesucristo. Y él lo decía: apóstol de Jesucristo. Yo como apóstol de Jesucristo. Pedro no fue sacerdote. Él nunca estuvo como líder como líder eclesiástico. Él nunca estuvo en la iglesia. De hecho, él fundó, Dios a través de él empezó a crecer, o él fue el precursor de que Cristo lo usara a Pedro para comenzar la iglesia. Los protestantes, porque ellos protestaban. Un protestante no es un ¿cómo se dice? No es un nombre religioso, ¿no? Un protestante es alguien que protesta, cualquiera lo puede ser. Protestar contra algo, y ellos protestaban con todo lo malo que se hacía, contra el pecado, contra la avaricia, contra el mal pensamiento, el mal sentimiento, todo lo que iba en contra de Dios. Que en un video, si no lo has visto, por cierto, creo que es el segundo video, doy el significado de protestante. Lucharon por eso, lucharon para que la iglesia, en ese entonces los líderes eclesiásticos, no ejercieran no ejercieran, o más bien para que los líderes eclesiásticos inclusive cambiaran de pensamiento o de manera de actuar. Pero bueno, realmente lo que a ellos se dedicaron, lo que es Pedro, Juan, todos ellos se dedicaron a salvar almas, a ser discípulos, que es lo que el Señor les dio la encomienda. Entonces, dos cosas. Una, ¿por qué fue un romano el sucesor de Pedro? Eso lo voy a explicar más adelante, pero no está bien. No debería haber sido un romano, debería haber sido un judío. Dos,
Pedro no fue sacerdote, fue un apóstol. Entonces significa que no existe el asunto de que un sacerdote romano, un sacerdote que es romano, fue el que tomó el lugar de Pedro. Les dejo esto entonces en este video. Espero que sea de edificación. Dios los bendiga. Recuerden, compartan. Lo más importante, compartan. Denle like y suscríbanse a este canal. Dios les bendiga. Que tengan un hermoso día. Bueno, aquí todavía, ahorita es de mañana. Dios los guarde y nos vemos en otro video aquí en Aposento Apologético. Dios los guarde. Bendiciones, bye.